y hablan acerca de la filosofía con la que hemos encarado nosotros acá en la cátedra el dictado de la parte informática. Y lo hemos de alguna forma hecho una analogía entre lo que dictamos nosotros y la búsqueda que hicimos, teniendo en cuenta el proceso de diseño que aprenden en la facultad, que esa especie de espiral que ven ahí dibujado es una flecha que se ha hecho un rulo, porque es un ciclo de trabajo, no es algo lineal, que nace con la idea o la oportunidad o una necesidad, un requerimiento que nos hace algún cliente, y a partir de ahí empezamos con el análisis del producto, empezamos a ver cómo se puede solucionar, cómo se puede resolver, aplicamos conceptos de historia, de morfología, de ergonomía, y vamos perfilando una idea conceptual, un diseño de concepto, nos apoyamos en sistemas gráficos, nos apoyamos en distintos conceptos que aprendemos en otras materias y vemos una forma de desarrollar un producto, de diseñarlo, de fabricarlo y de resolver los detalles de su fabricación. Y a partir de ahí vemos cómo podemos testearlo con un prototipo, cómo podemos resolver aplicando las cuestiones de la matemática, la tecnología y la física para tener ya un diseño final que es el que se va a producir. Ese es el proceso de diseño conceptualmente hablando. Nosotros en la cátedra lo que hicimos fue analizar qué herramientas había en cada uno de esos tramos, qué herramientas informáticas y en qué podía la informática servir de ayuda, y hemos elegido un conjunto de herramientas para cada una de esas etapas. Por supuesto, la etapa de base de datos, de Word, Excel, tablas de cálculo y demás, no la cubrimos, pero tratamos de avanzar en la parte que está en naranja, en amarillo, en celeste y en azul. Es decir, con un conjunto de herramientas que son las que tratamos de ver durante el año. Con esta misma analogía, la idea de la clase de hoy es tratar de aprender o repasar estos comandos de construcción de sólidos, de modelos sólidos, mediante un ejercicio práctico. Vamos entonces a repasar extrusión, revolución, barrido, ajuste y grupos de curvas. Y vamos a partir de la propuesta de este requerimiento, de este diseño. Imaginemos por un momento que queremos modelar una pasta de dientes, parecida a la que tenemos ahí en las imágenes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el comando adecuado para modelarlo? ¿Cómo tendríamos que empezar? ¿Qué croquis tendríamos que dibujar? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el frente, por arriba, por abajo? Son todas las preguntas que nos tenemos que responder. Aquí les voy a mostrar un conjunto de imágenes que son distintas respuestas basándonos en distintos comandos. O sea, si yo respondo con un comando de extrusión a tratar de hacer esa pasta de dientes, obviamente mi resultado va a ser parecido a los dos primeros cuadros, ese cuadro que tiene el objeto azul y el objeto rosa al costado. Es decir, con el comando extrusión voy a tener una resolución pobre del problema, porque el comando extrusión será bueno para lograr algún tipo de forma, no precisamente la de la pasta de dientes. Si pienso en el comando revolución, voy a descubrir que mi resultado va a ser también un poco pobre, va a mejorar, va a ser como la figura rosa que está en el segundo renglón y la figura roja que está en el segundo renglón. Van a ser dos alternativas que quieren parecerse un poco más a la pasta de dientes, pero no lo logran, por las ventajas y por las limitaciones del comando revolución. Mientras que las otras vistas, los otros cuadritos que tenemos, a la derecha y abajo, de color verde, cian, naranja, azul, son formas que se parecen un poco más a la pasta de dientes. Algunas más, otras menos. Lo que vamos a hacer es tratar de ver con estos comandos que estaban en este cuadro, cómo hemos llegado a estas formas. Entonces vamos a hacer un repaso abriendo algunos comandos para analizarlo, cómo lo hacemos por extrusión, por ejemplo. Vamos a abrir el MOI y nosotros sabemos que el comando extrusión parte de un croquis, que en este caso es este perfil, que si lo viéramos de frente es una elipse, y si nos ponemos de costado derecho, esa elipse, cuando hacemos el comando extruir, la elipse evoluciona en una sola dirección. Y a lo sumo el comando extruir nos permite estrechar para hacer una especie de forma cónica, supongamos hasta ahí. Entonces
nuestro resultado visto en una vista 3D va a ser una especie de elipse aconada, digamos, pero no se va a parecer en nada a la pasta de dientes. Entonces, hemos repasado el comando extruir, pero no nos sirve para lo que queremos hacer. Y no nos sirve aunque nosotros a ese comando extruir le hagamos hasta unos redondeos para tratar de suavizar las cosas. Nuestro modelo no va a poder llegar nunca a hacer una pasta de dientes con ese comando. Vamos a intentarlo con otro comando. Por ejemplo, con el comando revolución. En este caso, fíjense, tiene un aspecto. ¿Quiere hablar alguien, Ale? Bueno, en este caso, el modelo que se resultó tiene un poquito más de forma, pero por supuesto no es la pasta de dientes. ¿Cómo se obtuvo este modelo? ¿De qué curvas partimos? Bueno, vamos a esconder el sólido y van a quedar a la vista las curvas que hemos tomado. En realidad hemos tomado un perfil que va a actuar de guía para revolucionar esta curva en torno del eje de las X, ese eje rojo que vemos ahí. Si yo revolucionara esa curva con el comando revolucionar, le dijera que este es mi primer punto y este es mi segundo punto, voy a obtener algo como eso. El Moai tiene una forma de apartarnos un poco de la revolución perfecta. Esta sería una revolución perfecta de ese perfil a lo largo de un eje. Para apartarnos de eso, tenemos la segunda alternativa de revolución, la que se llama revolución con curva guía. Cuando llamamos a ese comando, nos pide que seleccionemos, además de la curva de revolución, una curva guía que podría ser esta. Entonces, ahora sí, y ahora tengo una instancia para darle el eje de revolución. Entonces ahí vemos que revoluciona el perfil en torno del eje rojo, pero que se va adaptando a medida que lo hace al perfil elíptico que seleccionamos como curva guía de este comando revolución con curva guía. Entonces de esa forma yo puedo generar esta primer superficie, que yo le voy a dar por ejemplo un color verde, y esta superficie la podría, con un comando de modificación llamado simetría, podría ser una simetría basada en un eje que vaya por el eje de la Y. Lo que pasa es que si lo hago desde esta perspectiva 3D, me va a hacer la simetría hacia este lado. Entonces, para que eso no ocurra, voy a llamar al comando simetría, pero me voy a poner una vista frontal o de izquierda, vista que la vea de frente, y voy a dar el eje en esta posición. Entonces ahora se interpreta que quiere una superficie arriba y la otra abajo. Mi eje de simetría en ese caso fue el eje de las X. De esa forma, cuando yo vuelvo a la vista 3D, tengo esas dos superficies que podría cerrar acá atrás con una especie de plano, que podría tomar esta arista y construir un plano. Entonces el plano cerraría de ese costado, y para cerrarlo de este otro lado lo que queremos es que cierre de una forma más curva, y vamos a revolucionar esta curva usando como curva guía esta que tenemos dibujada. Voy a usar la revolución en torno a este eje, estoy dibujando ahí con la línea negra esa, y entonces obtuve ese cerramiento en la parte frontal. De esa manera pude cerrar y tengo ahora 4 superficies. Voy a esconder las curvas. Tengo la primera superficie que le voy a dar un color naranja al frente. Tengo 2 superficies verdes, una arriba y otra abajo. Y atrás una tapita plana que le voy a cambiar el color, le voy a poner cian. Lo hago para que lo vean claro. Entonces tengo la tapa de este lado naranja, la tapa de atrás cian y 2 carcasas, una arriba y otra abajo. Voy a seleccionar todas las superficies. Voy a seleccionar todas las superficies. Una vez que tengo todo seleccionado, con la función editar voy a unirlas, de manera que me quedan unidas estas 3 superficies, y esta no, porque en realidad me había quedado como un objeto sólido. No me di cuenta que era un sólido. Pero podría solidificar haciendo lo siguiente. Escondo las superficies,
podría tomar la carita de acá atrás. Fíjense que selecciono una vez y tengo seleccionado todo el sólido. Selecciono una segunda vez, tengo solamente la cara de atrás, la borro. Entonces ahora tengo una especie de cuenco, que es la tapita y es una superficie. Voy a encender todas las superficies, las voy a seleccionar todas y ahora sí las voy a unir. Entonces me ha quedado un sólido. Y de esa forma es como hemos logrado hacer esa especie de forma. Con esto repasamos el comando revolución, pero no nos sirve para hacer la pasta de dientes. Entonces sigamos investigando. ¿Qué pasaría si en lugar de usar ni extrusión ni revolución, usáramos el comando barrido? Y vamos a analizar cómo hicimos esta forma que se parece bastante a una pasta de dientes, o por lo menos la parte de atrás. Vamos a ver que tiene una forma elíptica al frente, una especie de forma rectangular al final, que visto de arriba, de una vista superior, tiene curvaturas, como la pasta de dientes, y que visto de una vista de costado, vemos que tiene el lomo, respetando más o menos la pasta de dientes, y la parte de abajo, bueno, no es simétrica, pero tiene una forma interesante. ¿Cómo se trabaja con este barrido para hacer esto? Bueno, vamos a esconder el sólido para ver las curvas con las que trabajamos. Y si nosotros hubiéramos partido de este perfil, podríamos hacer un barrido con el comando barrido, en la segunda línea, el último de la segunda línea, en construir. Y una vez que le dimos perfil, nos pide que le indiquemos cuáles son la trayectoria o los raíles de trayectoria. Supongamos que le decimos esta trayectoria y aceptamos. Eso va a generar el viaje parecido a una extrusión, pero en realidad la extrusión es lineal, en cambio este respeta la trayectoria y estaríamos de alguna forma siguiendo la curva del lomo. Nosotros lo que queremos es ajustarla más a la forma de pasta de dientes. Entonces vamos a cancelar y no vamos a usar un solo perfil de barrido, sino vamos a decirle salga de este perfil elíptico y que llegue a un perfil rectangular. O sea, vamos a usar dos perfiles de barrido, uno de salida y uno de llegada. Y vamos a aplicar el comando barrido y vamos a volver a seleccionar el mismo perfil. Entonces cuando aceptamos, vemos que hemos obtenido la pasta de dientes aproximadamente, y lo que podemos hacer es usar el botón de precisar un rail para escalado para tratar de gobernar la forma lateral. Entonces vamos a apretar ese botón, nos da una instancia de selección del perfil de escalado y lo va a calcular. Esto a veces se clava, otras veces calcula rápidamente. De acuerdo a cómo lo hagamos, va a ser el resultado. Y vamos a estar descubriendo que para todos estos comandos no da lo mismo elegir una curva de camino y otra de rail de escalado, porque fíjense el resultado. El resultado es totalmente impredecible. Es una excelente hélice, pero que no se me hubiera ocurrido que de esta selección formaríamos una hélice. Recuérdenlo para cuando necesiten hacer una hélice. Pero no es lo que buscamos, nuestra es la pasta de dientes. Voy a cancelar, vamos a acercarnos nuevamente y vamos a hacer la selección de otra forma. Vamos a seleccionar el perfil de salida de esta elipse, el perfil de llegada al rectángulo, vamos a hacer barrido, vamos a usar el perfil de la derecha como camino y ahora lo que vamos a hacer es escalarlo con el perfil de arriba, o sea, este orden. Va también a calcular, va a llevar un rato y quizás el resultado no sea tampoco el óptimo. De esta forma estamos usando el comando barrido, entendiendo cómo es el comando barrido y viendo hasta qué punto con ese comando podremos realizar esa pasta de dientes. Vemos que logramos algo aproximado, pero con cierto capricho. No es la forma óptima. Bueno, esto está tardando mucho en calcular y puede dar cualquier cosa menos lo que queremos. Entonces lo vamos a cancelar y vamos a ir a ver otra alternativa. Vamos a ver barrido
tenemos básicamente las mismas curvas, pero duplicadas algunas. Es decir, tenemos los dos laterales, derecha e izquierda, y las dos curvas arriba y abajo, de manera que tratar de que nos respete toda la forma. Vamos a intentar entonces hacer un barrido con esas curvas. Vamos a partir del comando barrido, me pide los perfiles, debe decir desde la elipse hasta el rectángulo, hecho, me pide los caminos de traslación, entonces trayecto, voy a elegir, supónganse, estos dos trayectos, y ya con eso, fíjense que ha logrado una forma bastante interesante, que no se ajusta, pero pasaría como una pasta de dientes, pero que no se está ajustando porque no le hemos dicho a estos dos perfiles, que podrían ser perfiles de escalado. Entonces voy a definir ese perfil de escalado, y fíjense cómo logro la pasta de dientes, pero no exactamente lo que estábamos buscando porque tiene unos costados como recortados, ¿ven? Pero podría pasar. No es exactamente lo que buscamos. Entonces también cancelemos esa alternativa y sigamos investigando. Otro camino de barrido. En este caso es un barrido que se ha logrado bastante lindo, bastante interesante. Vamos a ver cómo ha conseguido esta forma de barrido el docente. Vamos a esconder el sólido y dejar a la vista las curvas que nos interesan. Y ahí tengo una superficie al fondo, la voy a apagar. Solamente me voy a quedar con las curvas. Fíjense qué interesante punto de partida. Solamente cuenta con un perfil de salida, pero de la mitad de la pasta de dientes. Entonces, hace un barrido con ese perfil. Si yo hago un barrido y considero como curva guía los dos laterales, fíjense que logra una especie de caño, una especie de silla de montar, recto arriba, pero que cuando se aproxima a los laterales cumple con las curvaturas laterales. Una especie como de silla de montar, pero que arriba es recta. Si lo vemos de costado es recto. Interesante. ¿Se entiende? Ahora, usó un rail de escalado y ahí sí fue donde tomó como rail de escalado esta curva que dibujó. Entonces fíjense cómo se adapta la superficie para cumplir con las tres premisas. Salir en forma curva de un lateral, llegar en forma curva al otro lateral, pero desde una vista lateral y a medida que hace la transformación va siendo guiada o escalada por esta curva que hemos dibujado ahí. Este proceso le permite obtener una media pasta de dientes, una superficie que, como en el caso de la revolución, tendríamos que hacer simetría. Así que la vamos a ver de una vista derecha y vamos a hacer una simetría con el comando de modificar simetría y vamos a tomar acá el punto y ven que he logrado hacer simetría y tengo ahora una carcasa superior y una carcasa inferior que están perfectamente unidas aquí, pero que allá al fondo tienen una parte sin unir. Entonces, para cerrar esta superficie me hacen falta dos tapas, una en el frente y otra en la parte posterior. La parte posterior es muy sencilla porque tomando un clic selecciona la superficie y un segundo clic sobre la arista selecciona la arista. Lo mismo con la superficie de abajo. Un clic la superficie, otro clic la arista. Selecciono las dos aristas y ahora que tengo todo el contorno seleccionado voy a hacer una construcción plana, o sea, un plano entre esas dos aristas. Entonces hice una tapita plana, que es esa cara que tenemos ahí, que la voy a poner acá un color naranja para
llamar la cara naranja. De este otro lado del frente, yo quiero cerrar con un comando que es el que antes les quería explicar en la revolución. El comando conectar conecta dos superficies entre sí por sus aristas. Entonces voy a seleccionar la superficie de arriba, la arista de arriba, Shift, la superficie de abajo, la arista de abajo. O sea, teniendo apretado mayúsculas, selecciono ambas aristas, porque son las aristas de esas superficies las que yo quiero conectar. Cuando aprieto el botón conectar, lo cierra con un cascarón que está gobernado por estos tipos de continuidades G1 o curva G2. Son dos cálculos matemáticos distintos para calcular ese cierre. Y a su vez tengo un botón de realce donde a medida que yo achico el realce se va a salir con menos fuerza ese cascarón. En cambio, si me voy a un valor más alto, el cascarón va a ser más pupudo, más saliente. Entonces voy a buscar un punto intermedio que me agrade, que tenga la forma de la pasta de dientes. Por ejemplo, ahí. O un poquito más, ahí. Entonces, si ya me gusta eso, acepto. Entonces, es aquí donde yo he conseguido 4 superficies. Una, voy a ponerle de color verde. Este le voy a poner color cian. Entonces tengo la tapita naranja, la superficie cian, la superficie blanca y la superficie verde. Si yo selecciono esas 4 superficies adecuadamente y las uno, con edición unir, me va a formar un sólido. Y ese es el sólido que teníamos al principio. Con estas curvas tenemos un resultado bastante interesante. Hasta aquí les decía, básicamente hemos recorrido las alternativas para desarrollar la pasta de dientes con extrusión, con revolución, con barrido, y hemos logrado algunas opciones interesantes, sobre todo la verde. Vamos a ver qué podemos hacer con el comando ajustar. Y vamos a abrir una posibilidad del comando ajustar. ¿Cómo funciona o cómo trabaja el comando? Voy a esconder los sólidos de manera que vean las curvas que dibujé inicialmente. O sea, visto de frente, dibujé una elipse. La primera elipse está ahora en amarillo, que sería el extremo al frente de la pasta. A mitad de camino dibujé una elipse, pero para guiarme dónde dibujar esa elipse, si yo lo veo de una vista frontal, primero dibujé una curva que marcaba cómo crecía el lateral de la pasta. Entonces dibujé la segunda elipse, esta que está en amarillo, más o menos que se ajuste a ese lugar de la pasta. Es decir que hasta ahora tengo dos elipses. Empezando por esta elipse, siguiendo por esta elipse, que más o menos se ajusta al tamaño, y terminando no en una elipse, sino en un rectángulo al final. O sea, ese perfil que tengo seleccionado en amarillo. Es decir que el comando ajuste, yo le voy diciendo cómo son las secciones a medida que voy recorriendo un objeto. O sea, empieza con forma elíptica grande, se va adelgazando hasta pasar por esta forma elíptica y termina en un rectángulo prácticamente finito. Con esos 3 croquis es con los cuales yo voy a hacer un ajuste. Fíjense que el ajuste trabaja, como tiene ahí en dibujito, con croquis individuales que va siguiendo la curva a medida que yo lo genero. Así que me pide que seleccione las curvas para irlas ajustando. Entonces yo selecciono esta curva, le digo que pase por esta curva después y que termine en esta curva y acepto. Entonces el comando lo que hace es adaptarse desde la curva inicial, pasando por la del medio y terminando en la curva final. Y como tengo tildado tapas finales, me lo cierra adelante y atrás. Mostrarles las opciones que tiene acá. Fíjense que tiene ajuste normal, suelto y recto. Esto es interesante y en este comando se ve bien claro que si yo elijo la opción recto, fíjense que la adaptación la hace de un perfil al siguiente en forma recta y el siguiente tramo también lo hace recto. Entonces, si tenemos recto, lo hace así. Si yo lo pongo en suelto, fíjense, en suelto no pasa por el segundo perfil. Sí tiene la forma ovalada, pero no pasa necesariamente por el perfil. Fíjense que acá pasa por debajo del perfil y acá pasa por adentro, por afuera del perfil. Es decir, que se ajusta, pero no lo respeta obligatoriamente.
Los que sí respeta son el de salida y el de llegada. En cambio, si uso la versión normal, se ajusta paso a paso por todos los perfiles que haya dibujado yo. Y esa es la que logra una forma bastante interesante de pasta de dientes. Vamos a cancelar aquí, vamos a cerrar y vamos a ver otra alternativa de ajuste, pero con otros croquis. En este caso voy a poner 4 croquis. Voy a esconder acá el sólido. Ven que tengo 4 croquis. Son todos en formas elípticas o parecido a elipse. Fíjense que, visto desde una vista frontal, están todos, cada uno en un plano. Cada croquis está sobre un plano. Visto de una vista de frente, vamos a ver que tenemos primero una elipse bastante perfecta, pasa por una sección que no es elíptica, sino que es una deformación de la elipse. En tercer lugar pasa por una elipse también perfecta, pero más achatada, y termina en una elipse mucho más achatada. Cualquiera de estas curvas, en cualquier momento, se podrían editar con mostrar los puntos, y un punto cualquiera yo lo podría editar de manera que acá podría estar abollada la pasta. Cuando eso, como ya está modelada la pasta, se ve la transformación y se ve el apriete que tiene ahí la pasta de dientes. Algo muy interesante de lograr porque le da credibilidad al producto. Fíjense que la forma de la pasta es bastante interesante, vista de arriba, y se ve al editar las curvas, podemos editar la forma. Y básicamente el concepto es el mismo que usamos recién, o sea, yo voy a esconder los puntos ahí, yo tengo la forma de decirle que vaya ajustando desde este perfil, pasando por este perfil, siguiendo por este perfil y terminando en el perfil del final. Cuando acepto, hace esa transformación. Con una curiosidad interesante. Vamos a cancelar. ¿Qué pasa si yo lo veo esto de una vista superior? Veo que todos los perfiles están rectos, o sea que están sobre un plano, lo que yo decía hace un rato. ¿Qué pasa si tomo el último perfil, el más finito? No, este es el más finito. Fíjense que hay que cambiar de sección y elegirlo en una sección donde sea fácil de elegirlo. Y ese perfil lo voy a habilitar en los puntos de control. Mientras más perfiles preguntan, ¿es mejor? Sí, pero no siempre. A veces con pocos perfiles logramos una forma muy fluida, suficientemente lógica, y a veces ponemos tantos perfiles que le cuesta la transformación de pasar por tantos perfiles. Así que es un equilibrio. Yo les decía que encendía los puntos de control de ese último perfil porque podría decidir editar, por ejemplo, la posición de estos puntos y sacarlos del plano, moverlos para acá abajo, y ven cómo he editado también la pasta en ese lugar. Entonces yo puedo gobernar de forma bastante interesante mi pasta de dientes. Fíjense que ahí se perdió la forma sólida que era una superficie. Todo eso sería editable, no hay problema. Voy a cancelar, descartar los cambios y vamos a ver la tercera y última opción de ajuste, que no sería la última alternativa, sino son ejemplos de cómo hacemos las curvas. Acá vemos que esta alternativa se ve muy bien de arriba, de una vista superior, parece una pasta de dientes, de costado parece una pasta de dientes, de frente también, y en perspectiva estamos viendo que claramente ha logrado un buen resultado con ajustar. ¿Cómo hizo este trabajo? Bueno, apaguemos el sólido y miren con qué simpleza de curvas y de croquis, también 4, pero bien dibujados, y pensando nada más que en la mitad superior de la pasta, logra un resultado más interesante. Fíjense, vamos a construir, a ajustar, basta que seleccionemos en orden los perfiles y aceptemos para obtener la mitad de nuestra pasta de dientes con una altísima calidad de diseño. Siempre recordando que en cualquier momento podríamos editar, los puntos de control
de cualquiera de nuestras curvas para definir o agregarle más puntos, definir una abollada en esa pasta de dientes, de una apretada. Entonces ahora, bueno, como lo hice en perspectiva, digamos, distorsioné en cualquier sentido. Fíjense que la saqué fuera de plano, así que debería hacerlo correctamente en una vista en la vista correcta para no producir estas distorsiones sin control. Ahora podría ser. Entonces, visto en una vista 3D, tengo mis 4 perfiles y voy a recurrir al comando ajustar para decir que pase de aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Oculto los puntos de control y lo vuelvo a hacer. Ahí está. Entonces ahora fíjense cómo quedó la pasta bastante abolladita. Me basta con hacer una simetría, viéndolo desde el frente, hacer una simetría, con modificar simetría, para obtener la superficie de abajo adecuadamente cerrada en todos los extremos, deformada como si lo hubiera lastimado al salir después de la producción. Voy a esconder las curvas porque voy a cerrar como hicimos recién con conectando la arista de arriba con la arista de abajo. Y si me gusta la forma, lo acepto y ahí quedó. Uniendo mis 3 superficies, con el comando unir, me genera un sólido al cual le doy el color magenta. Entonces, si lo desplazo un poquito hacia el costado y enciendo el sólido original, tengo las 2 pastas de dientes, la azul y la magenta, una perfecta salida de producción y la otra un poco aplastada, abollada. Y vemos que el comando ajustar es también una buena o una interesante opción para la pasta de dientes, pero quizás no es la mejor todavía. Y vamos a dar un paso más. Veamos esta alternativa. ¿Y por qué llegamos a una alternativa mejor? Porque en realidad, si volvemos al proceso de diseño, lo primero que había que hacer era un análisis. Entender bien el requerimiento y hacer un análisis y un diseño conceptual. ¿Y cómo hacemos nosotros eso en nuestro proceso? En realidad, lo sugerido es dibujar. Vamos a ver cómo yo dibujo, por ejemplo, esta pasta de dientes cuando pienso cómo la voy a hacer. Bueno, en realidad no pienso cómo la voy a hacer. Voy a dibujar una pasta de dientes. Entonces empiezo a hacer curvas que me parecen fundamentales en la forma de la pasta de dientes. En este caso, una forma circular, un lateral, el otro lateral. En la parte de atrás tiene una curva que no es una línea recta, sino que es una curva. La remarco porque me parece importante, remarco también la mitad de arriba del círculo porque me parece que es importante. Cada uno de los laterales va a ser importante y ahora saliendo del cuadrante superior llego al punto medio de esa curva. Y esa curva también me define cómo es la pasta de dientes. Entonces yo voy dibujando aquellas líneas que me ayuden a terminar de dibujar una pasta de dientes en mi papel y fíjense cómo voy definiendo cosas que son claves para contar el producto, para contar el objeto. Y voy a contar que ese objeto va viajando y va teniendo distinta sección a medida que avanza. Entonces fíjense que voy dibujando esas especies como de rayas, es como si tuviera un uniforme de preso. Voy dibujando cómo van quedando las líneas del uniforme en los distintos lugares del cuerpo de la pasta de dientes. Y ahí obtengo todas las curvas y los croquis que me hacen falta.
Es en este análisis donde nos damos cuenta qué comandos vamos a utilizar y qué croquis tenemos que dibujar sí o sí. Con ese concepto es que podemos darnos cuenta de cuáles son las curvas más apropiadas a dibujar. Y por otro lado, podemos llegar a darnos cuenta también que hay comandos cada vez más poderosos para un determinado modelo, para un determinado objeto. Si yo tengo que dibujar una copa o un florero, sé que con el comando revolución es suficiente. Con el comando extrusión voy a tener que hacer 50.000 instrucciones distintas para tratar de aproximarme, porque es como si lo estuviera muestreando. Pero con el comando revolución, con un solo comando obtengo la copa o el florero. En cambio, la pasta de dientes no se obtiene con la revolución. Sí se obtiene con barrido y con ajuste, pero con cierto límite. Ahora, fíjense este comando, grupo de curvas. Esto es una pasta de dientes mucho más interesante. Vamos a ver cómo la realizamos esta pasta de dientes utilizando el comando grupo de curvas. Abrimos acá este ejemplo. Fíjense que visto desde arriba realmente se aprecia como una pasta de dientes. Visto del costado también, de frente también, y por supuesto en la vista 3D nos narra perfectamente la pasta de dientes. Y ahí vemos en los brillos y en las sombras las curvas que son interesantes de contar. Entonces vamos a ver cómo partimos para hacer este modelo. Vamos a esconder las superficies, porque no está sólido en este caso. Vamos a encender las curvas. Fíjense que nos encontramos con este conjunto de curvas de interés. Es decir, las mismas 4 curvas que utilizamos para un ajuste, pero sumadas a las curvas laterales que usamos para el barrido y a la curva guía del barrido. Es decir, que de alguna forma estamos sumando las ventajas del barrido y las ventajas del ajuste. Y lo que tenemos ahí es una malla obtenida con curvas. Ven que es un cuadriculado, en este caso muy sencillo, pero es una malla. Eso es lo que se llama grupo de curvas. Una malla que define los límites y cómo son las aproximaciones a medida que se va en un sentido o en otro de la transformación. Entonces, si vamos ahora al comando construir y usamos el comando grupo de curvas, seleccionamos todas las curvas de la malla y fíjense que ya automáticamente está obteniendo una malla, una superficie que se ajusta perfectamente a esa malla o red de curvas. Nuevamente tenemos la posibilidad de hacerlo normal, suelto, personalizado o uniforme. O sea, son distintas alternativas que pueden jugar. Vamos a dejarlo normal, vamos a aceptar. Nos damos cuenta que tenemos la mitad de arriba. Vamos a darle un color, por ejemplo, un color magenta nuevamente. Y vamos a poner una vista frontal, ¿no? En la vista derecha. Vamos a seleccionar la superficie y vamos a hacer simetría. Al haber hecho la simetría con uno de los ejes, tenemos certeza de que está así, perfectamente cerrado. Y vamos a cerrar el frente también con un conectar. Vamos a apagar las curvas. Vamos a tomar la superficie de arriba, la arista de arriba, Shift, la superficie de abajo, la arista de abajo. Vamos a conectar las dos aristas, aceptamos, supongamos que ese cascarón de cierre nos sirve perfectamente, lo aceptamos. Entonces, en este momento, si yo enciendo las curvas y apago las superficies, el objetivo es unirla y en la arista hacerle un redondeo para que quede como cualquiera de los modelos que tenemos ahí al costado, y me está quedando la pasta con un buen diseño en cuanto a su forma. La esencia está en la red de curvas que he dibujado. De esta forma, voy a cerrar acá descartando los cambios, y resumiendo el proceso, y esto es la parte que tiene que quedar bien clara, es que nosotros, frente a cualquier desafío de un modelo que tenemos que realizar, un producto que tenemos que desarrollar, siempre seguimos el mismo proceso. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es analizar. Primero tenemos que pensar, que analizar el problema.
Entender bien el requerimiento, la necesidad, la forma que tenemos que hacer, la tenemos que entender. Después tenemos que ir al papel, dibujar, bocetar, encontrar la solución del papel. Normalmente cuando dibujamos un objeto, para dibujarlo y que otro lo entienda, tendremos que dibujar croquis que nos van a ser útiles después para el modelado. En tercer lugar, tenemos que detectar, con ese análisis y con ese boceto, nos va a ayudar a detectar cuál es cuál es el mejor comando, el más apropiado para desarrollar ese modelo. O las partes del modelo, porque vieron que hacemos una superficie para los cascarones de arriba y de abajo, después hacemos un conectar para la parte de adelante, hacemos un barrido para tal cosa, hacemos una extrusión para tal otra. O sea, para cada parte del modelo, el comando más apropiado. En cuarto lugar, tenemos que dibujar los croquis para poder usarlos y hacerlo. Entonces, para dibujar los croquis tenemos que aprender a dibujar los croquis, aprender a manejarnos los planos, a manejar las vistas, a ponernos en un plano y poder dibujar un croquis en ese plano, pero después, desde otra vista, moverlo y ubicarlo en el espacio donde tiene que estar. Y por último, cuando ya tenemos todo eso, ejecutamos el comando, que quizás es lo más simple, en el orden indicado, con los croquis indicados, con las curvas guías indicadas. Y así obtenemos el resultado. Bien, hasta aquí la clase teórica.